El despertador no suena. Eduardo se despierta antes que él, como siempre. La habitación es espaciosa y silenciosa. Las pesadas cortinas retienen la mañana. El aire huele a madera pulida y a ausencia. Respira hondo, no por gratitud, sino por costumbre. 60 años pesan sobre sus hombros, pero la rutina lo mantiene todo unido como una barandilla invisible. Se levanta con la precisión de un reloj suizo. Sus pasos son firmes sobre el frío mármol. Cada gesto mide el tiempo. Se cepilla los dientes, se alisa el pelo, elige su corbata como si firmara un acuerdo. Nada está fuera de lugar. Allí, el control es un amuleto, y el amuleto es su fe. La mansión lo mira fijamente, hecha de superficies impecables y ecos discretos. Cuadros caros, líneas rectas, vidrio y acero. El silencio es un servidor ejemplar. No se queja, no se equivoca, no exige afecto. Le gusta así. El afecto siempre ha sido demasiado caro. En el armario, los trajes están organizados por tono y temporada. El espejo revela a un hombre que negocia destinos, no domingos. Eduardo Marins, un empresario millonario, a punto de vender la empresa que construyó ladrillo a ladrillo de la noche a la mañana. ¿Victoria? Sí. ¿Celebración? No. A través de la ventana, el jardín geométrico ofrece una sonrisa contenida. La luz de la mañana es fría, casi metálica. Piensa en el contrato de compraventa. Cifras, cláusulas, multas. Piensa en el futuro como quien calcula el tiempo. No hay tormentas cuando se planifica todo. ¿O sí? En la cocina, el café está listo antes de que llegue. El empleado ha aprendido a ajustar el amargor. Una taza pequeña, sin azúcar. Bebe a sorbos en silencio. El reloj de pared marca sin cesar el tiempo restante para la reunión final. El final de un capítulo no necesita aplausos. En el fondo de la taza, una sombra. No es un presagio, es solo un reflejo. Aún así, la mente se pregunta, ¿qué sigue? Lo rechaza como un correo electrónico no deseado. Luego se resuelve con una buena hoja de cálculo. Después, es solo un calendario con espacios disponibles. Camina por el pasillo donde cuelga la foto de su esposa. Rafaela sonríe en blanco y negro. La sonrisa es un faro que ha aprendido a evitar. Viudo desde hace años, ha convertido el dolor en rutina, el duelo en actividad física. Corre, trabaja. La vida es movimiento útil, contratos, no conexiones, repite en silencio. Esta frase lo ha salvado de muchos abismos. Quienes dependen de los puntos de encuentro fracasan. Quienes dependen de las firmas fracasan. Las palabras lo protegen como una chaqueta que nunca se arruga, ni siquiera bajo la lluvia. En la oficina, el escritorio es un continente. Papeles, bolígrafos alineados, un pisapapeles con forma de barco. En la computadora, los gráficos verdes se elevan como si se cumpliera una profecía. El mercado lo respeta. El mercado no exige abrazos. El mercado no pregunta, ¿cómo estás? Abre un archivo llamado Plan de salida. Ahí está la coreografía de los próximos días. ¿Quién habla? ¿Quién calla? ¿Dónde duerme el dinero? Todo está diseñado para que nada sorprenda. Las sorpresas son errores de cálculo. Y los errores de cálculo tienen un enorme coste emocional. El teléfono vibra. Mensajes del abogado, del director financiero, de un posible comprador, nombres que caben en tarjetas de visita, personas con caras intercambiables. Responde con la eficiencia de un bisturí. Confirmado. Adelante. El corazón permanece en la base de datos. Solo entran números fiables. En los pasillos, el aire acondicionado susurra frío. Eduardo prefiere el ambiente así. Constante, predecible. La temperatura de una sala de reuniones. La atmósfera de una cláusula bien redactada. ¿Sentimientos? Los mantiene en cuarentena, como un virus sin vacuna. En la caja fuerte, custodiada con contraseñas que ni siquiera puede pronunciar, hay un reloj antiguo de su padre. Un hombre duro, de manos agrietadas y palabras cortas. A un hombre se le mide por la entrega, no por el abrazo, solía decir el anciano.
Eduardo aprendió y lo superó. Rendirse, la tiene. Abrazo. No lo necesita. El empleado deja discretamente el periódico sobre la mesa. Portada. El refinamiento del buen vivir. Otro artículo sobre alta cocina. Eduardo lo hojea y vuelve a sus correos electrónicos. Vivir bien, para él, significa no dejarse sorprender. Significa no deberle nunca a nadie tus emociones. Sonidos de la casa. Pasos moderados, puertas ligeras, cristales que se cierran. ¿Cuántas casas cabrían en esta casa? No las cuenta, solo sabe que, al caer la noche, el eco de sus propios pasos parece más fuerte. Pero el eco no es compañía, es la prueba de que la arquitectura funciona. Recorre la biblioteca, libros de negocios, biografías de visionarios, títulos de autogestión. En los estantes superiores, novelas que Rafaela escogió. No las toca. Son recuerdos que alteran la temperatura, y las alteraciones producen grietas. El teléfono vuelve a vibrar. Condiciones finales enviadas. Respira como si sostuviera una cuerda. Ya falta poco. Vender es el último paso. Luego, el tiempo. Piensa en qué hará con todo este tiempo. ¿Iniciativas filantrópicas? ¿Viajes? ¿Un nuevo negocio? Las respuestas siempre están relacionadas con el control. En el espejo del pasillo, su rostro refleja un cansancio evidente. Arrugas discretas, cabello bien cuidado. Un hombre hecho para la supervivencia. Un superviviente que aprendió a no pedir ayuda. Porque pedir ayuda es admitir que el mundo existe más allá de la hoja de cálculo. Recuerda a Rafaela por un segundo, como si alguien encendiera y apagara una luz. Su risa tenía un sonido que no cabe en un archivo. Hacía preguntas que no tenían ningún indicador clave de rendimiento. ¿Eres feliz? ¿Duda? Odiaba esa pregunta. La felicidad no tiene receta. En el jardín, el viento dobla las hojas sin romperlas. Eduardo observa un instante. El mundo insiste en moverse sin pedir permiso. Esto lo irrita discretamente. Cierra la ventana. Dentro, todo obedece. Afuera, las nubes inventan formas sin propósito. La secretaria llama desde la oficina principal. Todo confirmado para las 11. Dice, perfecto, y cierra. La palabra perfecto se ha convertido en un mínimo, no en un máximo. Pisa con firmeza y siente la familiar comodidad de la previsibilidad. Nada se escapa, nada sobrepasa. En el pasillo del ala privada, el perfume de Rafaela aún persiste en un cajón que no ha abierto desde el funeral. Pasa y lo nota brevemente. El aroma evoca recuerdos como pidiendo permiso. Luego, le dice al vacío. El luego nunca llega, pero sigue prometiéndolo. El corazón a veces se acelera de forma aleatoria. El médico dijo, ansiedad por el rendimiento. Lo tradujo como expectativa de excelencia. Tomó la receta como quien toma café. Una pastilla. Agua. Silencio. La vida sigue obedientemente. Movimientos concisos. Paz mental comprada. El desayuno termina sin conversación. La camarera lleva la bandeja como en una ceremonia discreta. Él le agradece con un leve gesto de la cabeza. La gratitud es arriesgada. Abre las puertas a la intimidad. Él solo ofrece lo necesario. Lo necesario requiere menos trabajo. El ascensor interior baja al garaje. Luces blancas, olor a goma, coches que brillan sin polvo. Elige el sedán negro, asiento ajustado, espejo retrovisor milimétrico, navegación programada. El mundo exterior debe adaptarse. Aquí dentro, la carretera obedece. En la puerta, el guardia de seguridad hace un gesto de respeto. Eduardo responde con el mismo gesto que usa en las reuniones. Un gesto que dice, te veo, pero no somos el uno para el otro. La ciudad late más allá del muro. Confía en el muro. El muro no decepciona. De camino a la oficina, recita mentalmente el guión de ventas. Empieza con calidez, apoya con datos, cierra con firmeza. Su voz interior es borrón y cuenta nueva. De vez en cuando, una pregunta insolente intenta colarse. ¿Y si nada de esto funciona? Cierra la puerta. Recuerda su primer día en la empresa. Una oficina alquilada, sillas torcidas,
Café aguado. Recuerda su primera noche sin dormir. Su primer no, que se convirtió en un sí. Su primer sí que le pasó factura. Los millonarios no nacen, piensa, se hacen. En el semáforo, unos niños venden dulces. Una manita toca la ventanilla. No la baja, no por crueldad, piensa, sino por coherencia. Si la baja por una vez, sienta un precedente incalculable. Y lo incalculable cobra un interés muy alto. Continúa cuando la luz verde lo permite. El teléfono suena en altavoz. El abogado está revisando cláusulas. Su voz es técnica, aguda y resuelta. Eduardo sigue la conversación como quien baila al son de una melodía conocida. Todo cobra sentido cuando las palabras adecuadas llenan las líneas. Se siente cómodo en el mundo de los términos. De vuelta en la mansión, acercándose la hora, decide revisar su discurso final. La sala huele a flores caras y a falta de risas. El sofá italiano es una escultura. No se sienta, teme dañar su estética, prefiere estar de pie, incluso controla su propio peso. Abre su portátil. Pantalla blanca, viñetas, le agradezco, reconocemos, consolidamos. Palabras plegadas hasta que caben en su bolsillo. El cursor parpadea como un reloj obstinado. Siente, por un segundo, que la habitación se expande. Un vacío expandido, como si el techo respirara. Cierra los ojos. El silencio no lo calma, lo envuelve como agua helada. Concéntrate, se ordena, y obedece. Siempre ha obedecido a su propia voz cuando habla en lenguaje contractual. Es la única voz que nunca falla. ¿O sí? Su recuerdo le trae la imagen de una cena de hace mucho tiempo. Rafaela encendiendo velas, sin motivo. Dijo que la vida necesitaba ceremonias sin indicadores clave de rendimiento. Él rió en aquel momento. Hoy, el recuerdo palpita como la luz que se cuela por una grieta. Ceremonias sin indicadores clave de rendimiento. ¿De qué sirven? Un pájaro se posa en el alféizar de la ventana. Golpea el cristal con el pico. 1, 2 veces. Eduardo lo mira fijamente como quien ve una errata. El pájaro no entiende de contratos. El pájaro insiste. Da un paso, y el pájaro se va volando, dejando un pequeño susto en el aire. El intercomunicador parpadea en ámbar. Lo ignora. Debe ser una entrega. Nada que no pueda esperar. El reloj avanza. Respira hondo. Se ajusta los puños y observa el discreto brillo del reloj de su padre en la muñeca. Cree que la herencia es disciplina. La casa vuelve a marcar su propio ritmo. Las paredes parecen escuchar. Eduardo percibe el latido constante de su propio corazón y se pregunta si es ansiedad o un motor de arranque. No importa. Lo que importa es cerrar el ciclo que te prometiste. En el pasillo, vuelve a pasar junto a la foto de su esposa. Esta vez, no aparta la mirada. Su mirada tiene la de alguien que sabe algo que él desconoce. No me mires así, susurra involuntariamente. Su propia voz lo sorprende. Una declaración inesperada, una emoción involuntaria. El intercomunicador vuelve a parpadear con más insistencia. Una breve vibración recorre la casa, como una piedra arrojada a un estanque. El empleado aparece en la puerta, vacilante. Señor Edward, hay alguien en la puerta. Frunce el ceño. ¿Programado? No, señor. Diles que estoy en una reunión. La voz sale automática, discreta. La empleada ladea la cabeza, pero no se mueve. Es solo que la persona dijo que es importante. Familia. La palabra cae al suelo de mármol y no se quiebra. La observa como quien observa un objeto raro. Familia. Un sustantivo que había archivado en el cajón de términos abstractos. Eduardo se aclara la garganta, irritado por su propia vacilación. ¿Nombre? Dijiste que preferías hablar en persona. Siente una ligera molestia en la nuca, como viento entrando por una grieta que no debería estar ahí. Considera negarse. Negarse es su arte marcial. Pero algo, quizá una vieja fatiga,
o el tic nervioso del intercomunicador parpadeando, lo impulsa 2 pasos hacia adelante. Déjame entrar. Las sílabas salen con el peso de quien firma un cheque en blanco. El empleado desaparece por el pasillo. Eduardo se queda solo, entre la foto de Rafaela y el reloj de su padre. 2 testigos silenciosos. Ajusta su respiración. Usa su truco de siempre. Contar hasta 4. 1, 2, 3, 4. Su corazón, obstinado. Intenta un breve síncope y luego regresa. Observa la puerta principal de la mansión, distante, pesada, con manijas que brillan como discretas joyas. El pasillo se extiende. El sonido de la puerta automática al abrirse es un suspiro metálico. Pasos. Pasos ligeros cruzan el césped, bajo el sol que ahora calienta ligeramente. Algo en la casa cambia de temperatura. Es imperceptible, pero real. Eduardo lo siente. Quizás sea el viento que trae una palabra de afuera. Quizás sea solo la expectativa de algo inesperado. Odia lo inesperado. Lo improbable no es imposible, dice el viejo abogado de la memoria. Cuadra los hombros y adopta la expresión de director ejecutivo que siempre le ha funcionado. Es una máscara. Pero las máscaras también son herramientas. Cuando es necesario, es el hombre de piedra. Cuando no, es por si acaso. Hoy, elige ser de piedra. La puerta interior que da al recibidor hace un clic lento. La casa parece contener la respiración con él. Eduardo cierra su portátil. El cursor deja de parpadear. Ningún dato lo salva de este momento indefinido. Y por primera vez en mucho tiempo, admite, no sabe lo que le espera. Le dedica a Rafaela una última mirada. Por un instante, casi le pide que diga algo. Una contraseña emocional, un protocolo invisible para encuentros no deseados. Nada llega, solo silencio, que de repente no parece tan fiel. El silencio suena ansioso. Se acercan pasos, un ritmo que no encaja en la mansión. Las joyas no hacen ruido, la gente sí. Eduardo percibe el sutil latido de un corazón que no es el suyo. ¿O es solo una ilusión? Su mente vuelve a preguntarse, ¿qué puede ser tan importante en la familia? El pomo gira lentamente, como si el mundo pidiera permiso. Eduardo siente un ligero temblor en los dedos, diminuto, casi elegante. Lo ignora, o lo intenta. Toda su vida ha sido el maestro de las entradas y salidas. Hoy, algo entra sin pedir la contraseña. En el aire, un tenue aroma a calle. Polvo, sol, ciudad. Es un olor que no ha habitado esa casa desde hace mucho tiempo. Lo percibe y su propio olfato, atento, le resulta extraño. ¿Acaso el cuerpo lo sabe antes del contrato? Un pequeño enojo consigo mismo aparece y desaparece. La luz del recibidor avanza por el pasillo como una cuchilla caliente. Eduardo da un paso y otro. Siente la respuesta del suelo. Cada centímetro es una negociación entre él y la casa. Se prepara para un no. También prepara el sí que no quiere dar. Piensa en su testamento, aún sin reescribir, aún cargado de cifras que parecen eternas. El legado es la suma, decía siempre. Pero la suma a veces se convierte en resta, cuando la vida le envía una carta inesperada. Aparta el pensamiento como quien cierra una ventana. El empleado anuncia en voz baja, «Señor, ha llegado». El pronombre sin nombre pesa más que cualquier título. Siente que el tiempo se estira, casi duele. Por un momento, espera que sea un error. Por otro, algo en su interior le ruega que no lo haga. Inhala, levanta la barbilla y mira hacia la entrada. El silencio, antes su aliado, ahora vibra como un cable de alta tensión. Toda la casa espera la siguiente palabra, la siguiente mirada, el primer crujido. Y cuando la sombra del visitante toca el suelo del recibidor, el mundo de Eduardo se tambalea. La sombra se extiende por el suelo pulido, delineando los contornos de un cuerpo delgado. Edward entorna los ojos. Una figura joven aparece en la puerta, cabello castaño, una mirada que mezcla timidez y determinación. No viste con lujos, solo lleva una mochila desgastada y algo en las manos. Una carta. Da 2 pasos vacilantes.
El sonido de sus zapatitos resuena como notas fuera de ritmo en esa habitación acostumbrada al silencio. Eduardo no se mueve. Observa, analizando cada gesto, como si descifrara una inversión arriesgada. ¿Señor Marins? La voz es firme, pero temblorosa en los bordes. Sí, responde secamente, sin apartar la mirada. Ella agarra la carta con fuerza, como si fuera un escudo. Necesito hablar contigo, es importante. Eduardo respira lentamente. Importante. Es una palabra costosa y casi siempre inoportuna. ¿Lo agendaste con mi secretaria? Pregunta mecánicamente. No, pero es algo personal. Chicos, la palabra cruza la habitación como una flecha. Hacía tiempo que nadie se atrevía a usarla con él. Eduardo ajusta su reloj, un gesto automático para ahorrar tiempo. ¿Chicos? Repite, intentando sonar irónico. Creo que hay un error. La niña duda, luego levanta la vista. Su mirada es directa, casi cautivadora. Puede que tengas razón, dice en voz baja, pero mi madre me dejó esto y me pidió que te lo entregara. Ella le tiende la carta. Eduardo mira fijamente el sobre viejo, el papel amarillento, su nombre escrito a bolígrafo. Eduardo Marins reconoce la escritura a simple vista. El aire se enrarece. Rafaela. El empleado retrocede discretamente. La puerta se cierra sola, amortiguando el sonido del mundo. Solo quedan dos mundos, el suyo, hecho de control, y el suyo, hecho de misterio. Eduardo no toca el sobre. Su cuerpo parece congelado entre el pasado y el protocolo. ¿Quién eres? Pregunta finalmente, con la voz más baja de lo que pretendía. La niña aprieta la correa de su mochila. Me llamo Lía. Y hace una pausa. Lía Ramos. El nombre no evoca nada al instante, pero el apellido resuena en algún lugar lejano de su memoria, como una melodía olvidada. Eduardo intenta encajar las piezas. Nada encaja. ¿Y qué quería exactamente tu madre que hiciera con esto? Señala la carta. Lía respira hondo. Que lo leas. Así de simple. 3 palabras que hacen tambalear décadas de protección. Eduardo recoge la carta con sumo cuidado, como si el papel fuera a explotar. La textura lo transporta. El aroma del sobre le resulta familiar. Perfume antiguo, flor de jazmín, el mismo que usaba Rafaela. Sus manos tiemblan, un detalle casi invisible. ¿Dónde está tu madre? Pregunta sin levantar la vista. Lía tarda un poco. Murió hace 3 meses. La respuesta llega lenta y bruscamente. Eduardo cierra los ojos, solo un instante. Luego se endereza, buscando refugio en la formalidad. Lo siento, dice, en un tono que suena más institucional que humano. Lía solo asintió. El silencio entre ellos se hizo denso, lleno de cosas no dichas. Edward vuelve a mirar la carta. Un impulso confuso lo invade, abrirla y olvidarse de todo, o fingir que nunca ocurrió. Su instinto de supervivencia emocional le dicta lo segundo. «Puedo hacer que vuelvas», empieza, intentando terminar la escena. «Y mañana...» «No», interrumpe con firmeza. «Me pediste que fuera hoy. Dijiste que si esperaba, podría perder el valor. ¡Coraje!». La palabra lo golpea como un recuerdo de otra época, cuando él mismo lo poseía. La mirada de Lía no flaquea. Es la misma que tenía Rafaela cuando quería decir una verdad incómoda. Eduardo siente un nudo en el estómago. Él sostiene la carta, pero no la abre todavía. «Dime algo, Lía. ¿Por qué me buscas?» «Porque ella dijo que eres mi padre. El aire desaparece. Ningún contrato lo preparó para eso». Eduardo mira fijamente a la chica, buscando ironía, una broma o un chantaje. Pero solo encuentra sinceridad. Una sinceridad casi ingenua, cortante. Por un instante, el hombre que controla imperios siente que el suelo cede bajo sus pies. La carta todavía está cerrada, pero ya lo ha transformado en otro. Y, mientras el reloj de la sala marca un minuto que parece una eternidad, Eduardo comprende que, por primera vez en años, su vida no cabe en cláusulas. La carta permanece entre los dedos de Eduardo, pesada como si fuera de plomo.
El silencio en la habitación es casi sagrado. Siente que su corazón da 2 pasos hacia adelante. Un tropiezo disfrazado de latido. Lia permanece de pie, inmóvil, con la mirada firme como si ya no tuviera nada que perder. Eduardo inspira. Convierte el miedo en racionalidad. ¿Tu madre? ¿Cómo se llamaba? Pregunta, como buscando fallas en el sistema. Elena Ramos. Su voz es tranquila, sin dramatismo, pero el nombre abre una vieja cicatriz en su memoria. Helena. El nombre resuena como un susurro del pasado. Aparece un rostro, casi olvidado, una risa ligera, el pelo despeinado, el olor a pintura y café. Aparta el pensamiento. No recuerdo a ninguna Elena. Miente, demasiado rápido. Lia simplemente observa, como si ya hubiera esperado esto. Dijo que no lo recordarías. Eduardo siente el golpe. La chica habla con una calma desconcertante, y él, acostumbrado a tratar con tiburones del mercado, se da cuenta de que no sabe negociar con una veinteañera. Finalmente, agarra la carta y abre el sobre con cuidado. El sonido del papel al romperse corta el aire. Dentro, una hoja de papel doblada en 4. Caligrafía femenina, firme, sin temblores. La reconoce al instante. Eduardo, si esta carta te ha llegado, es porque ya no puedo explicar personalmente lo que el tiempo ha silenciado. Lia es tu hija. No busques razones para negarlo. Yo también lo negué durante mucho tiempo, y pagué el precio. No te busqué por venganza, sino porque ella merece saber de dónde viene. Solo te pido que la escuches, aunque sea por un minuto. Elena. Eduardo siente que el suelo se mueve. La letra parece latir. La voz de Elena cobra vida en su mente. Vives para controlar lo impredecible, pero el amor es exactamente eso. Dobla la carta y la coloca sobre la mesa sin mirarla. Esto es una farsa, dice, intentando reconstruir el muro. Una trampa sentimental. Lia lo mira fijamente. ¿De verdad crees que me lo inventaría? Lo he visto todo, señorita. Falsos herederos, estafadores, especuladores. El mundo gira en torno a quien quiera una tajada. No quiero saber nada de esto. Dio un paso al frente. Solo quiero saber si es verdad. El aire entre ellos es un campo minado. Eduardo nota que su voz no tiembla. Es la clase de verdad que no necesita validación. Él se aleja, nervioso. ¿Estás diciendo que tu madre... duda? ¿Que yo? Sí. La palabra cae como una oración. Se acerca a la barra de cristal y se sirve un whisky. El sonido del hielo rompe el silencio. ¿Dónde vivías? Pregunta, tratando de poner orden en el caos. Campinas. ¿Y a qué se dedicaba? Ella era profesora de literatura. Eduardo cierra los ojos un segundo. Elena y sus libros, siempre creyendo que los sentimientos eran narrativas que podían salvar el mundo. Él, en cambio, construyó su propio mundo para no depender de los sentimientos. Lia observa al hombre que tiene delante, el traje caro, la frialdad estudiada, pero también ve el vacío disfrazado de poder. A veces hablaba de ti, dice casi en un susurro. Decía que no eras malo, solo que estabas demasiado ocupado para darte cuenta de lo que realmente importaba. Eduardo traga saliva con fuerza. ¿Y tú lo crees? Creo que ella todavía te amaba, incluso después de todo este tiempo. Se ríe, una risa breve y sin humor. Amor. Esa palabra debería venir con un manual de instrucciones. Lia lo mira con una mezcla de tristeza y curiosidad. ¿Crees en algo? La pregunta lo desgarra. Hacía años que nadie lo había desafiado así. Piensa en responder con ironía, pero su mirada lo detiene. Hay una honestidad en ella que desmantela cualquier defensa. Creo en los resultados, responde finalmente. Y los resultados están comprobados. Pues demuéstralo, dice sin dudarlo. Hazte una prueba de ADN. El desafío flota en el aire. Eduardo la mira, sorprendido. Su tono no es de afrenta, sino de certeza. Cruza los brazos, intentando ocultar su incomodidad. ¿Estás realmente dispuesto a someterte a esto?
Si es la única manera en que puedes creerme, sí. Silencio. Largo. Denso. Eduardo siente algo extraño. Una punzada que no es ira ni miedo. Es curiosidad. La misma curiosidad que lo impulsó, décadas atrás, a construir un imperio de la nada. Pero ahora, lo que estaba en juego no eran las ganancias. Era la identidad. Respira hondo. Muy bien. Saca el teléfono del bolsillo. Mañana por la mañana, en el laboratorio. Lo arreglaré. Lía exhala, como si saliera de debajo del agua. Gracias. No me des las gracias, la interrumpe. Solo estoy protegiendo mi nombre. Lía lo observa por un momento más, con expresión ilegible. Quizás estás tratando de proteger algo que perdiste hace mucho tiempo. Eduardo siente el golpe más profundo que cualquier auditoría. La niña se gira y camina hacia la puerta. Antes de irse, se detiene. Ah. Mi madre decía que tenías una mirada hermosa, pero siempre triste. Ahora lo entiendo. La puerta se cierra con un suave clic. Eduardo se queda solo. La carta sobre la mesa. El vaso medio vacío. El sonido distante del reloj marcando cada segundo que lo separa de la certeza. Intenta volver a la computadora, pero las letras aparecen borrosas. La casa, antes estática, parece respirar con él. El reflejo en el cristal muestra a un hombre que, por primera vez en décadas, no sabe qué hacer. Afuera, el viento pasa por las ventanas como un murmullo de recuerdos. Cierto en el corazón del millonario. Algo que creía muerto comienza a moverse. Gancho para el siguiente tema. Eduardo decide investigar la verdad. Pero cuanto más intenta controlar la situación, más se le escapa de las manos. Hasta que la prueba de ADN lo cambia todo. La mañana amanece gris sobre las ventanas de la mansión. Eduardo despierta sin haber dormido bien. El café se enfría en la mesa antes de que dé el primer sorbo. El mundo entero parece suspendido en una pausa incómoda. En el espejo, ve a un hombre que intentó convencerse de que todo era mentira, pero fracasó. La carta de Elena aún reposa en la mesita de noche, como una herida abierta que se niega a sanar. El celular vibra. El abogado confirma la cita en el laboratorio. Eduardo responde con un simple «Ok». Nada más que decir. Demasiadas palabras debilitan el poder. En el coche, el motor ruge y la radio parlotea. Conduce en silencio, con la mirada fija en la carretera. Cada kilómetro es un recuerdo que intenta escapar. El pequeño apartamento donde conoció a Elena, el olor a pintura fresca, el sonido de su risa cuando lo llamó hombre de piedra. Acelera. El pasado es un lugar peligroso, y ha aprendido a escapar de él de la manera más rápida. Cuando llega al laboratorio, Lía ya está allí. Está sentada en la sala de espera, con la mochila en el regazo y la misma mirada fija. Eduardo siente una incomodidad que no logra identificar. Realmente llegó, dice con una media sonrisa escéptica. Prometí que vendría, responde ella. Mi madre me enseñó a cumplir mis promesas. La frase lo recorre por dentro. Cumplir promesas. Él mismo ha roto tantas en nombre de objetivos y plazos. El encargado los llama Señor Marins, Señorita Ramos, por favor. Ambos están de pie, y el aire entre ellos es casi palpable. Ninguno habla. Ambos saben que el silencio es a la vez un muro y un hilo. En la sala blanca, el médico explica el procedimiento. Su voz es neutra, sin emociones. Eduardo entiende cada palabra, pero solo oye los latidos de su propio corazón. Lía extiende el brazo primero, sin dudarlo. Él observa, firme, sereno, como si el resultado ya estuviera decidido. Cuando le toca el turno, le tiemblan ligeramente las manos. El médico finge no darse cuenta. En unos días tendremos los resultados, dice el médico. Eduardo le agradece con un breve asentimiento. Lía simplemente niega con la cabeza. Al salir, el mundo exterior parece más ruidoso que antes. Caminaron uno al lado del otro hasta el estacionamiento. Gracias por venir, dice ella.
No lo hice por ti, responde con frialdad. Lo hice por mí. Lia sonríe levemente. Entonces estamos a mano. No sabes si la respuesta te admira o te irrita. Hay algo en ella que lo desarma. Una fuerza silenciosa que no corresponde a la juventud, sino a la verdad. De vuelta en la mansión, el tiempo parece detenerse. Eduardo intenta distraerse revisando contratos, respondiendo correos electrónicos, viendo las noticias, pero todo parece distante, irrelevante. Su mente insiste en volver al laboratorio, a esa gota de sangre, a esa chica de mirada inmutable. La noche del segundo día, abre el cajón y saca el viejo marco de fotos de Rafaela, la esposa a la que amaba pero nunca supo expresar. Si sigues viviendo como si la vida fuera un negocio, un día te darás cuenta de que has ganado demasiado y te has sentido demasiado pequeño. Dijo esto en su último aniversario juntos. Sonríe con amargura. Quizás ese día haya llegado. 3 días después, llega el correo electrónico del laboratorio. Sujeto. Resultado de la prueba de paternidad. Eduardo tarda casi un minuto en hacer clic. Tiene las manos frías y el estómago apretado. Lo lee una vez, 2 veces, 3 veces. Compatibilidad. 99,98%. Las letras parecen moverse. Cierra la laptop y se levanta lentamente. El mundo no hace ruido, pero algo en su interior se derrumba. Imposible, murmura. Pero la palabra suena ridícula. Un hombre que creía poder predecirlo todo ahora se enfrenta a la única variable incalculable, la vida. Suena el teléfono. Es Lia. ¿Ya lo has recibido? Lo recibí. Silencio. ¿Y entonces? Pregunta ella, con su voz apenas por encima de un susurro. Es positivo. Al otro lado de la línea, solo respiraba. Entonces, una lágrima contenida. Lo sabía. Eduardo cierra los ojos. Lo sabía. Una palabra sencilla que desarma imperios. Intenta mantenerse en pie, pero su voz se quiebra. No sé qué decir. No tienes que decir nada, responde ella. Solo, escúchame cuando quiera hablar. La llamada termina. Se queda quieto, con el teléfono en la mano. El silencio habitual ahora es diferente. No está vacío, sino lleno de algo que no comprende. Horas después, sentado al borde de la cama, se da cuenta del peso de las décadas que pasó creyendo controlar su propio destino. Y ríe sin humor. Control. ¡Qué irónico! El espejo que tiene ante sí revela un rostro cansado pero humano. Por primera vez en muchos años, se ve a sí mismo, no como un hombre de negocios, sino como un hombre. Afuera, la noche respira. El viento sopla a través de las ventanas, trayendo un sonido que ya no oía, el sonido de la vida queriendo entrar. Eduardo decide conocer de verdad a Lia. Pero el encuentro entre dos mundos, el lujo y la sencillez, le mostrará que el verdadero abismo no está en el dinero, sino en el corazón. La mañana siguiente amanece dorada, pero la mansión permanece gris. El sol brilla, pero no calienta. Eduardo está de pie junto a la ventana, contemplando el jardín como si observara un país extranjero. En el correo electrónico aún abierto, los resultados del examen aparecen en la pantalla. 99,98%. Ningún número tan pequeño había cambiado tanto la vida de un hombre tan grande. Intenta razonar, planificar, programar, pero la paternidad no se organiza con hojas de cálculo. Después de unas horas, decide llamar a Lia. ¿Podemos hablar?, pregunta, y su propia voz suena extraña, como si perteneciera a otro hombre. Claro, responde sin dudarlo. Donde quieras, señor. La palabra le duele, pero no sabe pedir nada diferente. Se encuentran en un café sencillo del centro. Un lugar sencillo con paredes de ladrillo y olor a pan recién horneado. Edward llega con traje, Lia con vaqueros y una blusa ligera. 2 vidas que nunca debieron cruzarse, pero que ahora comparten la misma mesa. Observa cómo revuelve el café, su mirada curiosa a los pequeños detalles. Elena tenía la misma costumbre: encontrar poesía en las distracciones de la vida cotidiana. Lia rompe el silencio. Entonces, la prueba puso fin a la duda. Se acabó, responde tenso.
¿Y ahora qué vas a hacer? Eduardo duda. Nadie le había preguntado eso en décadas. La gente siempre lo obedecía, nunca lo cuestionaba. ¿Qué quieres que haga? Respondió, intentando cambiar las cosas. Lía sonríe con tristeza. No es un juego. No quiero nada. Solo quiero saber quién eres realmente, Aoi. Él aparta la mirada. No soy un hombre fácil. Lía. Yo no lo pedí. El silencio entre ellos es un campo minado de verdades no dichas. Eduardo siente un nudo en la garganta y cambia de tema como si accionara el freno de mano. ¿Estudias? ¿Trabajas? Estudio psicología. Doy clases particulares por la noche. Psicología, comenta pensativo. ¿Quieres comprender a la gente? No. Quiero aprender a escucharlos. La respuesta lo desconcierta. Escuchar es lo que menos sabe hacer. Después de un rato, se inclina hacia adelante. No quiero que te falte de nada. Puedo ayudarte con la universidad, con un apartamento. Puedo garantizar tu futuro. Lía baja la mirada y sonríe levemente. ¿Crees que el futuro se puede comprar? La pregunta es un cuchillo envuelto en terciopelo. Eduardo intenta explicar lo que no entiende. Solo quiero arreglar lo que no logré hacer. ¿Arreglarlo con dinero? Eso es lo que sé hacer. Ella suspira. Entonces aún no me conoces. Eduardo siente una incomodidad en el pecho. No es rabia, sino incomodidad. Es como intentar abrir una puerta con la llave equivocada. ¿Qué quieres entonces? Pregunta casi con impaciencia. Lía levanta la vista. Quiero que estés ahí, aunque solo sea para hablar, aunque el silencio sea incómodo. No responde, no sabe cómo. Nadie le ha pedido nunca su presencia, solo su firma. El camarero trae la cuenta. Eduardo paga rápidamente, como si huyera. En el coche, se ofrece a llevarla. Lía declina. Prefiero el metro. Me gusta observar a la gente. Él la observa alejarse. Ligera, natural. Todo en ella parece lo opuesto a él. Esa noche, la mansión parece más grande. El eco de sus pasos recorre los pasillos como un recordatorio de soledad. Sobre la mesa, el vaso de whisky refleja las frías luces. Saca su móvil y escribe un breve mensaje. Si quieres cenar aquí mañana, te mandaré a buscar. Lía tarda unos minutos en responder. Gracias, pero prefiero ir solo. Confío más en mí mismo que en los conductores. Eduardo lee y ríe, por primera vez en días. Hay fuerza en esa niña. La fuerza de alguien que creció sin protección. Al día siguiente, llega puntualmente a las 7. Lleva un vestido sencillo, el pelo recogido y la mirada atenta. La casa parece absorber su presencia. Las paredes blancas, los cuadros caros, la frialdad calculada. Lía mira a su alrededor, entre asombrada y triste. Es bonito aquí, dice. Pero parece que no vive nadie aquí. Eduardo finge no entender. Yo vivo. ¿Vivir o simplemente ocupar espacio? La pregunta lo atraviesa. Él mira hacia otro lado. Vamos a cenar, dice él. Y ella se da cuenta de que el roce de la verdad le ha hecho daño. Durante la cena, el sonido de los cubiertos al intercambiarse es el único diálogo posible durante varios minutos. Eduardo intenta mantener temas neutrales: economía, arte, viajes. Lía escucha, pero no participa. Entonces, sin previo aviso, pregunta: ¿por qué se separaron tú y mi madre? Se detiene, con el tenedor en el aire. No rompimos, nunca estuvimos juntos. ¿Cómo esto? Me casé. Elena, fue un error. La palabra error suena demasiado fría. Lía frunce el ceño. Un error que tiene nombre, rostro y 20 años de vida. Eduardo se arrepiente al instante, pero no sabe cómo disculparse. Nunca aprendió. No quise decir, sí, lo hice, interrumpe, dolida. Eso era exactamente lo que querías decir. Ella se levanta y agarra su bolso. Vine a conocer al hombre que mi madre nunca olvidó. Pensé que encontraría a alguien con corazón. Me equivoqué. La puerta se cierra tras ella con un golpe seco. Eduardo permanece inmóvil, mirando su plato a medio comer.
Afuera, el viento agita las cortinas. La casa, antes impecable, ahora parece plagada de grietas invisibles. Va a la oficina, abre de nuevo la carta de Elena y la lee en voz alta. Ella merece saber de dónde viene. Solo te pido que la escuches, aunque sea por un minuto. Eduardo se da cuenta que Elena nunca le pidió dinero, ni perdón, ni reconocimiento. Solo le pidió que escuchara. Se sienta, exhausto, y murmura. No sé escuchar. Por primera vez, siente el peso de todas las voces que ignoró. La de Elena, la de Rafaela y ahora la de Lía. 3 mujeres que intentaron enseñarle que la vida no cabe en contratos. El reloj marca la medianoche. Coge el teléfono y escribe lentamente. Lo siento, pero no se envía. Borra. Escribe de nuevo. ¿Podemos empezar de nuevo? Y antes de que el orgullo te detenga, presiona enviar. El mensaje se entrega, pero sin respuesta. Edward se recuesta en su silla. La mansión está en silencio, pero esta vez, el silencio no es consuelo. Está vacío. Al intentar compensarlo con regalos, Eduardo repite el patrón que siempre lo ha distanciado. Y esta vez, podría perder a Lía para siempre. El día amanece con una luz tímida y algo triste filtrándose por las cortinas de la mansión. Eduardo despierta, pero no se levanta. Siente el cuerpo pesado y su celular sigue sin contestar. Lía no respondió al mensaje de anoche. Intenta convencerse de que todo está bien, de que las cosas necesitan tiempo. Pero el tiempo es algo que nunca ha sabido aprovechar. Para él, el tiempo siempre ha sido una materia prima, algo para invertir, no para vivir. Se levanta lentamente y se dirige a su oficina. El aire huele a papel y silencio. Sobre el escritorio, la carta de Elena permanece allí, retándolo. La vuelve a leer, buscando entre líneas algo que tal vez se le haya escapado antes. Intenté decírtelo, Eduardo, pero siempre estabas demasiado ocupado. Cada vez que llamaba, su secretaria decía, «El señor Marins está en una reunión». Y me rendí. No por falta de coraje, sino porque sabía que ni siquiera tendrías tiempo de escucharme. Eduardo siente un hundimiento. Por primera vez, comprende que su ausencia no fue solo una omisión, sino una decisión. Y las decisiones, a veces, matan más lentamente que los errores. Se dirige al armario de la oficina, donde guarda carpetas viejas. Archivos, contratos, registros comerciales. Todo documentado, catalogado y fechado. Pero en el fondo de uno de los cajones hay una caja que no ha abierto en décadas. Una caja sin etiqueta. Al sacarlo, el polvo danza en el aire como un recuerdo. Dentro, encuentra sobres, notas, tarjetas, todo de Elena. Las letras están amarillentas, con la tinta ligeramente sucia. Empieza a leer una, luego otra. Eduardo, me enteré que estoy embarazada. Eduardo, intenté llamarte. Contéstame, por favor. Eduardo, no quiero nada de ti, solo que lo sepas. Se llamará Lía. El impacto lo derriba de la silla. Tiene la garganta seca. Le tiemblan las manos. Pasa las páginas como si hojeara el crimen mismo. En una de las cartas, fechada hace 20 años, Elena escribió: «Sé que lo ignorarás. Sé que pensarás que es solo otro intento. Pero cuando te mires al espejo, recuerda, hay una vida ahí fuera que lleva tu rostro». Eduardo cierra los ojos. Las palabras resuenan como un veredicto tardío. Esa mujer no buscaba venganza. Buscaba justicia para una chica que él nunca quiso conocer. Y ahora esta niña tiene rostro, voz y coraje. Se levanta, se acerca a la ventana y mira el jardín. Por primera vez, siente el frío, no del aire acondicionado, sino en el pecho, un viejo resfriado, el mismo que empezó cuando aprendió que la emoción era sinónimo de debilidad. Rafaela decía: «Corres tanto detrás de lo que construyes, que te olvidas de quién lo construye contigo». Elena había dicho algo parecido. «Tú quieres el control, pero el amor no se puede controlar, Eduardo». Ahora Lía dijo con sus ojos: «Solo quiero que existas». 3 voces, 3 tiempos, una verdad.
Regresa a la mesa y por primera vez en mucho tiempo, llora. Sin alboroto, sin drama, simplemente deja caer el peso. Cada lágrima es un contrato roto con la propia frialdad. Por la noche, sin saber qué hacer, decide llamar a Lía. El teléfono suena y suena hasta que salta el buzón de voz. Su voz, grabada, suena joven y firme. Si desea dejar un mensaje, hable después del pitido. Él toma una respiración profunda. Lía, soy Eduardo. Encontré cosas. Cartas de tu madre. Debería haberte hecho caso. Lo siento. No sé cómo empezar de nuevo, pero quiero intentarlo. Cierra la conexión. No hay respuesta. Los días pasan. La mansión permanece fría, pero en su interior algo cambia. Su control empieza a perder fuerza. Eduardo comienza a recordar a Elena riendo, con los dedos manchados de tinta. Recuerda el modesto apartamento, el olor del café, la juventud cuando todavía creía que amar y ganar eran posibles al mismo tiempo. En mitad de la noche, se dirige a la caja fuerte y guarda dentro las cartas, junto con los contratos más valiosos. Pero antes de cerrar la puerta de acero, duda. Toma uno de ellos de vuelta. Lía crecerá sin ti. Pero tal vez un día Dios te dé una segunda oportunidad. Y cuando eso suceda, espero que estés listo. Dobla la carta y la guarda en el bolsillo de su chaqueta. Sabes que aún no estás listo, pero por primera vez, quieres estarlo. Eduardo intenta compensar el pasado con regalos, creyendo que el dinero puede reparar lo que el tiempo ha destruido. Pero Lía no quiere reparaciones, quiere reconocimiento, y la herida entre ellos solo se agrandará. Los días siguientes transcurren lentamente, llenos de intentos incómodos. Eduardo envía mensajes, hace llamadas, invita a salir. Lía responde con cortesía y distancia. Ella no lo rechaza, pero tampoco se acerca. Es como si hubiera un cristal invisible entre ellos, y él no supiera cómo romperlo sin lastimarla. Para intentar redimirse, recurre al único lenguaje que domina, el del dinero. Un auto nuevo a domicilio, una tarjeta bancaria con un límite alto, una beca a tu nombre. Lía los rechaza a todos. No quiero ser un proyecto de reparaciones, quiero ser una hija, escribe en un breve mensaje. Eduardo lee la frase decenas de veces, no la entiende. O quizá entiende demasiado. El orgullo y la culpa comienzan a enredarse dentro de él, como cables expuestos. Intenta racionalizar. Es joven, no sabe cómo funciona el mundo. Necesita seguridad, estructura. Pero en el fondo sabe que lo que quiere no es seguridad, sino presencia. Y presencia es lo que nunca supo ofrecer. Esa noche, invita nuevamente a Lía a cenar. Ella acepta, con la condición de que no haya sorpresas. Al llegar, la mesa está puesta con cubiertos, velas y vino francés. Eduardo sonríe, orgulloso de la perfección estética. Lía observa en silencio. ¿Siempre preparáis todo así? Pregunta mientras mira alrededor del impecable espacio. Es lo mínimo que puedo hacer para darle la bienvenida a mi hija. Ella lo mira fijamente un segundo. No necesito lo mínimo, lo necesito de verdad. La frase queda suspendida en el aire, más nítida que el cristal del vaso. Durante la cena, habla de inversiones, del mercado y de planes futuros. Lía escucha, pero su mirada está en otra parte, tal vez en algo que él no puede comprar, la simplicidad. Después de cenar, le muestra una habitación renovada en la mansión. Pensé que podrías vivir aquí, dice con orgullo. Hay espacio, comodidad y privacidad. Lía entra en la habitación. Las paredes son demasiado blancas. Es hermoso, pero frío. ¿Frío? Pregunta sorprendido. ¿Qué tiene de frío la comodidad? Todo, responde sin dudarlo. Aquí parece que todo está vivo, pero nadie respira. Eduardo siente el golpe y trata de defenderse. Solo quiero lo mejor para ti. Lo mejor no es el lujo, es la conexión. Se queda callado. Nadie lo había desarmado jamás con tanta facilidad. Esa noche, Lía no duerme en la mansión. Se va temprano, dejando atrás la cena sin comer y un silencio denso. En los siguientes días,
Eduardo siente algo extraño. Por primera vez, la ausencia de alguien causa más incomodidad que el ruido del mundo. Empieza a llamar con más frecuencia, pero las respuestas se vuelven escasas, automáticas. Estoy ocupado. Te lo explicaré más tarde. También es bueno. 3 mensajes breves y vuelve el silencio. Entonces, durante el almuerzo con el abogado, Eduardo comete el error de mencionar el asunto. Es una buena chica, pero se resiste. No creo que entienda mi esfuerzo. El abogado mayor lo observa en silencio y simplemente dice, el esfuerzo no es cariño, Marines. A veces, lo que la gente solo quiere es que estemos ahí sin intentar resolver nada. Edward finge no escuchar, pero la frase lo persigue durante todo el camino a casa. De noche, pasa por la habitación que renovó para Leah. Abre la puerta y enciende la luz. El olor a pintura fresca aún persiste en el aire. Sobre la cama, una muñeca de porcelana antigua, un regalo que había restaurado porque descubrió que Elena había tenido una igual cuando era niña, pero Leah nunca llegó a verla. Se sienta en el borde de la cama y siente el vacío gritar. De repente, todo lo que ha construido parece un castillo construido sobre el silencio, un imperio sin calor. Al día siguiente, llama al empleado. Prepara las maletas de Leah. Se va a Suiza, dice automáticamente, sin mirar. ¿Suiza? Pregunta sorprendida. Internado. Buena enseñanza, seguridad, futuro garantizado. El empleado duda. ¿Ya has hablado con ella? Todavía no, responde con frialdad. Pero es lo mejor. Es lo mejor. Repite la frase en voz baja, intentando creerla. Pero en el fondo, algo le molesta. Esa noche, Leah aparece sin avisar. Quiere hablar. Aprovecha para decir lo que ha decidido. Pensé en un internado en Europa. Tendrías oportunidades, estabilidad. Ella lo interrumpe. ¿Estabilidad? ¿Es eso lo que crees que quiero? Sus ojos se llenan de lágrimas no derramadas. No soy un contrato para gestionar, ni un error para exportar. Intenta explicarlo, pero sus palabras tropiezan. Solo quiero lo mejor para ti, Leah. No, quieres lo mejor para tu conciencia. La frase lo destroza. Ella continúa. Crecí sin padre y sobreviví. Ahora que lo encontré, no quiero sobrevivir. Quiero sentir. El silencio cae pesado. Eduardo mira hacia otro lado, como siempre hacía ante situaciones que no podía controlar. Leah mueve la cabeza, decepcionada. No quieres ser padre, quieres ser benefactor, y eso es muy diferente. Ella se levanta, coge su bolso y se dirige hacia la puerta. Antes de irse dice en voz baja pero con firmeza, si de verdad quieres tenerme cerca, aprende a quedarte, no a darme órdenes. La puerta se cierra lentamente. Eduardo está de pie en el centro de la habitación, rodeado de todo lo que el mundo llama éxito, y, sin embargo, siente que lo ha perdido todo. En el silencio que sigue, comprende lo que Leah quiso decir. Ser padre no es una función, es una presencia, y la presencia es algo que todavía no sabe cómo ofrecer. Leah escucha que Eduardo planea despedirla y decide huir. Por primera vez, es él quien pierde el control. Y es esta pérdida la que lo obliga a sentir. La noche cae sobre la mansión como un velo denso. El viento araña las ventanas, y Eduardo camina de un lado a otro en su oficina. Sobre la mesa, la carpeta con documentos de la escuela en Suiza. Se dice a sí mismo que es lo mejor, que Leah lo entenderá algún día, pero lo cierto es que ni él mismo lo cree ya. El reloj marca las 10:30 cuando oye voces en el pasillo. El empleado habla con el conductor en tono bajo. ¿De verdad el señor Eduardo va a mandar lejos a la muchacha? Eso dicen. Eduardo se congela. Él no sabía que la noticia ya estaba corriendo por la casa. Arriba, Leah lo oye todo. Su corazón se acelera. Su pecho arde. Ella ya no llora. Ya no. Solo siente el mismo vacío que sintió a los 7 años, cuando le preguntó a su madre quién era su padre, y escuchó el silencio como respuesta. Ahora,
El silencio regresa, pero con el rostro de un hombre al que ella quería amar. Cierra la puerta del dormitorio, agarra su mochila y comienza a empacar las pocas cosas que trajo. El collar de su madre, su cuaderno, un libro desgastado de Clarice Lispector que Elena leía en voz alta cuando el mundo le dolía demasiado. No necesitas nada más abajo. Eduardo enciende la música para ahogar sus pensamientos. Una canción instrumental llena el vacío. Pero nada ahoga el ruido de la culpa. Cuando el reloj marca las 11, sube las escaleras para hablar. Llama a la puerta del dormitorio. Silencio. Golpea de nuevo. Nada. Gire la manija. Bloqueada. Extraño. ¿Lía? Pregunta, intentando mantener la calma. ¿Podemos hablar? No hay respuesta. Baja. Coge la llave de repuesto del empleado y regresa. Abre a puerta. La habitación está vacía. La cama está hecha. El armario abierto, las perchas vacías colgando como pequeños bolsos colgantes que nos hacen sentir culpables. Eduardo siente que el aire desaparece. Ve a la ventana y ábrela. El viento frío de la noche invade la habitación despeinando las cortinas. Ella se ha ido. Por un instante, todo lo que era empresario, estratega, millonario, se vuelve inútil. No hay argumento, no hay control, no hay dinero que pueda traer de vuelta a alguien cuando lo que se pierde es la confianza. Baja corriendo las escaleras, llama al conductor, al guardia de seguridad, a cualquiera. Pero nadie vio nada. La puerta todavía está entreabierta y el sistema de alarma está apagado. Lía debió haberse ido a pie, ya que entró en su vida, en silencio. Se sube al coche y conduce sin rumbo por la ciudad. Los faros iluminan las calles vacías. Mira en plazas, estaciones de autobuses, cafés abiertos. Llama decenas de veces. No hay respuesta. En la intersección con la avenida Paulista, el semáforo se pone rojo. Eduardo se detiene. Ella mira el celular que tiene en la mano y ve el último mensaje que envió días antes. Solo quiero que estés presente. Aunque el silencio sea incómodo, las palabras duelen como una premonición. Se detiene y por primera vez siente miedo real. No es el miedo a perder activos, contratos o reputación, pero el miedo a perder a una persona. Llama a todos tus contactos posibles. Contrata detectives, amigos y conocidos. Cada respuesta negativa es un golpe. No hay registros con ese nombre. Nadie la ha visto por aquí. Tal vez tomó un autobús a Campinas. Campinas, el lugar donde todo empezó y al que nunca regresó. Al día siguiente, el sol sale sin brillo. Eduardo está sentado en el borde de la cama, con los ojos hundidos y la ropa todavía del día anterior. El empleado entra, vacilante. «Señor, ¿quiere que le prepare café?» Él niega con la cabeza. «No, solo dime una cosa. Si ella fuera tu hija, ¿a dónde iría?» Ella piensa por un momento. A la casa de quien la hizo sentir amada. La respuesta le duele. Horas después, ya está en la carretera, conduciendo hacia Campinas. El mismo camino que recorrió hace 20 años para cerrar un trato y, sin darse cuenta, abrió una herida. Cada kilómetro es un recuerdo. Cada señal, una pregunta sin respuesta. ¿Por qué se escapó? Pero en el fondo, él lo sabe. Porque nunca se quedó. A última hora de la tarde, aparca delante de la antigua casa de Elena. La fachada descascarada, el jardín abandonado, llamar a la puerta, nadie. Pero hay una ventana abierta y, en el alféizar, un jarrón con flores frescas. Ella estaba allí. Eduardo se sienta en el escalón y finalmente se desploma. Medida. No con los gritos de los débiles, sino de aquellos que comprendieron demasiado tarde el valor de lo que nunca compraron. Mientras las lágrimas caen, el teléfono vibra. Un breve mensaje. «Papá, no te preocupes. Necesito pensarlo. Volveré cuando sepa si puedo perdonarte». Bien. La palabra lo golpea con la fuerza de un milagro y el peso de una condena. Aprieta su teléfono móvil contra su pecho y respira profundamente. El aire entra como un cuchillo, pero también como alivio.
Por primera vez, Eduardo siente lo que es esperar a alguien, sin garantías, sin control. Solo espero. Eduardo emprende la búsqueda de Lía. Y en esta búsqueda, el hombre que siempre ha controlado su destino descubrirá lo que significa rendirse a la incertidumbre y lo que significa realmente amar. Pasan 2 días, 2 eternidades. La mansión está en silencio, pero dentro de Eduardo todo grita. Camina por los pasillos, tratando de encontrar algún rastro de su hija, un perfume, un libro, un recuerdo. Nada. Solo el eco del arrepentimiento. Lía no contesta. No responde. El último mensaje aún brilla en la pantalla del celular. Volveré cuando sepa si puedo perdonarte. Lee y relee hasta memorizar cada sílaba. Perdonar. Una palabra que siempre escuchaba, pero nunca supo cómo sentir. El detective llama. Señor Marins, encontramos pistas. Estaba en la antigua casa de su madre en Campinas, pero ya se fue. ¿Y a dónde? Nadie lo sabe. Eduardo le agradece y cuelga. Se queda en silencio unos segundos. Entonces decide. La buscará él mismo. Ni como empresario, ni como benefactor. Pero ser padre es un título que hasta ahora solo llevaba en el ADN. Empaca su maleta a toda prisa. Deja su costoso reloj sobre la mesa. Se pone ropa sencilla, se sube al coche y se va. El camino te da la bienvenida como una confesión. Los kilómetros se extienden como un rosario de errores, y él conduce en silencio, rezando sin darse cuenta. Primera parada. La universidad. Busca su nombre. La recepcionista lo reconoce de las revistas de negocios y lo mira con una mezcla de respeto y curiosidad. ¿Lía Ramos? Pregunta. Dejó la escuela hace 2 días. Responde la niña. Dijo que necesitaba volver al punto de partida. De vuelta a donde todo empezó. Eduardo sabe exactamente lo que esto significa. Horas después, llega a la antigua playa donde él y Elena pasaron su primer fin de semana juntos, hace más de 20 años. El mismo mar, el mismo viento. Pero ahora, el tiempo ha transformado todo, excepto la culpa. Y allí está ella, sentado en la arena, vestido con jeans y una sudadera, mirando el horizonte como si buscara respuestas en el vaivén de las olas. Su corazón se acelera. Por un momento piensa en volver al coche, pero se queda. Camina lentamente hasta que te acerques. El sonido de pasos en la arena anuncia su presencia antes de que diga nada. Lía no se da la vuelta. Me llevó un tiempo, dice, con voz tranquila pero firme. Eduardo se detiene detrás de ella. Tuve que aprender a llegar sin invadir. Ella cierra los ojos. ¿Aprender a llegar? ¡Qué bien! Lástima que solo fue después de irme. Él se sienta a su lado, en silencio. El mar habla por ambos. Pasa un tiempo antes de que diga, nunca supe ser padre, Lía. Siempre pensé que amar era una debilidad, que controlar era más seguro. ¿Y es así? Pregunta ella sin mirarlo. No. Se ríe de sí mismo. Controlar solo me hizo perder todo lo que importaba. El viento le alborota el pelo. Eduardo se da cuenta de que, por primera vez, quiere hablar, no para justificarse, sino para que lo entiendan. Cuando tu madre me dijo que estaba embarazada, yo salí corriendo. ¿Por qué? Porque me recordó quién era yo antes de convertirme en este hombre que conociste, y no pude soportarlo. Lía lo mira por primera vez. Sus ojos están llorosos, pero firmes. Así que no fue falta de amor. Fue miedo. Sí. Suspira. Miedo a amar mal. Ella respira profundamente. ¿Y ahora? Sigues teniendo miedo. Eduardo mira el mar. Ahora me temo que no tendré tiempo. El silencio que sigue es diferente. Ya no es pesado, sino vivo. Él extiende su mano vacilante. Lía mira y después de unos segundos lo sostiene. La piel fría se encuentra con el calor. El gesto es pequeño, pero el impacto es inmenso. No sé qué hacer, admite. Pero quiero aprender. De ti. Lía sonríe levemente.
Así que ya empezó. Se quedan allí, mirando la puesta del sol. Ninguno de los dos habla. Ninguno de los dos necesita hacerlo. El perdón no llega en forma de palabras, sino como un aliento compartido. Más tarde, en el coche de regreso, Eduardo dice: «Quiero preguntarte algo». «¿Qué?» «Vuelve conmigo. No para vivir en esa casa fría, sino para construir algo nuevo. Un hogar». Ella lo mira. ¿Lar? Sí. Y esta vez, sin contrato. Lía se ríe emocionada. ¿Sabes qué es gracioso? Mamá dijo que algún día entenderías que el amor es la única inversión que nunca falla. Eduardo sonríe con ojos llorosos. Creo que finalmente ganó esa apuesta. En el camino, el silencio entre ambos es ligero, casi musical. El camino, antaño símbolo de huida, es ahora camino de regreso. Al llegar a la mansión, Lía duda en la puerta. Aún parece que hace frío, dice medio en broma. Entonces vamos a calentarnos, responde encendiendo las luces. Y, por primera vez, la casa parece respirar. Conmovida por el cambio de su padre, Lía lo inspira a reescribir su testamento, no solo para dividir sus bienes, sino para dejar un legado de amor. El hombre que vivía bajo cláusulas finalmente aprende el valor de las palabras que no necesitan firma. Los días siguientes transcurren de manera diferente. La casa ya no suena hueca, ni el aire es tan frío. Hay pasos, voces, risas contenidas. Por primera vez, el silencio no pesa, simplemente descansa. Eduardo se despierta temprano y huele a café de la cocina. Lía está allí, con una sudadera y el pelo recogido, revolviendo distraídamente una taza. ¿Dormiste bien?, pregunta, con la voz más ligera de lo que creía. Dormí, responde ella sonriendo. La casa se ve diferente. La casa no ha cambiado, dice. Apenas estoy empezando a aprender a vivir en ella. Lía lo mira y comprende. Realmente algo ha cambiado. Más tarde, en la oficina, Eduardo abre el cajón donde guarda el Antiguo Testamento. El documento está lleno de cláusulas, términos y transferencias. Cada línea es un intento de asegurar lo que más temía perder: el control, ley de espacio, propiedades, acciones, derechos de autor. Todo allí parece muerto. Nada habla de vida ni de amor. Me viene a la mente la mirada de Lía. Las palabras de Elena también. Cuando te mires al espejo, recuerda, hay una vida ahí fuera que lleva tu rostro. Toma un bolígrafo y comienza a escribir en un nuevo bloc de notas. El título, simple, Nuevo Testamento. Pero esta vez no hay abogados ni sellos. Hay sentimientos. Escribe lentamente, como si hablara con su propia alma. Declaro, por mi propia voluntad, que lo más valioso que dejo es el tiempo que aún tendré con mi hija. Que esta casa, una vez fría, ahora sea un refugio. Que el dinero sirva para sostener sueños y no para comprar el perdón. Y que si un día me voy, ella sepa que fue la mayor inversión de mi vida. Las palabras lo traspasan. Llora, pero no de dolor, sino de gratitud. Es un hombre que está aprendiendo a vivir nuevamente. Lía entra a la oficina sin avisar. ¿Está todo bien?, pregunta al ver las lágrimas. Eduardo sonríe, limpiándose la cara. Sí. Por una vez, todo está bien. Ella se acerca y ve el papel sobre la mesa. ¿Qué es eso? Mi Nuevo Testamento. ¿Puedo leerlo? Debe hacerlo. Lía toma el papel y lo lee en silencio. Cuando termina, lo mira con los ojos llenos de lágrimas. Esto no es un testamento, padre. Es una confesión. Quizás, responde sonriendo, pero es la única manera que he encontrado de decir lo que nunca supe. Ella sostiene su mano. No necesito que me des nada. Solo quiero que te quedes. Y eso es lo que pienso hacer, dice con firmeza. Quedarme. En los días siguientes, Eduardo comienza a transformar la casa. Abran las ventanas, donen cuadros que no significan nada, sustituyan el frío mármol por plantas, fotos, libros. Cada rincón gana color, olor, sonido. Cada habitación deja de ser un escenario y se convierte en un recuerdo vivo. Una mañana,
Lia entra en la sala de estar y encuentra a su padre pintando una pared. ¿Tú? Se ríe sorprendida. ¿Y yo? Está torcido. Lo sé. Sonríe. Pero por una vez, no me importa. Ella viene y ayuda a pintar. A tinta respinga, o rizo escapada, a vida se infiltran as frescas que o tempo deixou. Por la noche se sientan juntos en el jardín. El cielo está despejado. El viento es suave. Eduardo observa a su hija con silencioso orgullo. ¿Sabes, Lia? Dice. Me pasé la vida creyendo que dejar una herencia era garantía de riqueza. ¿Y ahora? Ahora creo que la herencia es lo que hacemos mientras todavía estamos aquí. Ella apoya su cabeza sobre su hombro. A mamá le encantaría oír eso. Lo sé, responde, mirando las estrellas. Quizá esté escuchando. Por un momento, el tiempo parece detenerse. El hombre que vivía de cláusulas y objetivos ahora entiende que el verdadero legado no está en los hechos, sino en los gestos. Al día siguiente, entrega una copia del Nuevo Testamento al abogado. ¿Quieres que lo registre? Pregunta el hombre. Eduardo piensa por un momento. No. Quédatelo. Aún tengo mucho que añadir. Y sonríe. El vínculo entre padre e hija florece. La mansión cobra vida. Y el hombre que una vez redactó contratos finalmente aprende a decir las palabras que valen más que cualquier firma. Te amo. La mañana llega diferente. No es el sonido del despertador lo que despierta a Eduardo, sino la risa. Una risa leve, proveniente de la cocina. Por un segundo, no reconoce su propia casa. Y le gusta. Baja las escaleras lentamente. Lia está allí, haciendo panqueques, con el cabello atado de todas formas. El olor a mantequilla y café se extiende por la casa como un nuevo recuerdo que se escribe. «Buenos días», dice ella, sin mirar atrás. «Buenos días», responde, sentándose con una sonrisa tímida. «Hace tiempo que no oigo ruido por aquí esta mañana». «¿Ruido?», se ríe. «Así es la vida, papá». «Bien». La palabra todavía le sorprende. Lo repite en silencio, como saboreando una promesa cumplida. Lia coloca un plato delante de él. «Está un poco quemado», dice riendo. «Entonces es perfecto», responde él. Y ella nota el brillo diferente en sus ojos. Comen juntos. Sin formalidades, sin silencios incómodos. La conversación fluye con naturalidad, como si el tiempo hubiera retrocedido para devolver lo que robó. «Pensé en abrir un proyecto social», dice Eduardo, entre sorbos. «¿Grave?» «Sí, una escuela. Pequeña, pero con un propósito». «¿Qué tipo de escuela?» «Donde los niños que no tienen nada aprenden a creer que pueden ser cualquier cosa». Lia lo mira orgullosa. «Mamá estaría feliz». «Lo sé», responde. «Creo que, de alguna manera, ella me ayudó a escribir esto». Ella sonríe. «¿Y puedo ayudar?» «Puedes». Le toca la mano. «Quiero que este proyecto sea nuestro». Afuera, el jardín está florido. Las ventanas están abiertas. La misma casa donde antes solo se oía el sonido del viento, ahora respira, viva, humana. El empleado pasa y comenta. «Deberías ver qué bonita es la habitación. Casi parece otro lugar». Eduardo sonríe. «Sí, supongo que por fin vive alguien aquí». A última hora de la tarde, los dos salen a pasear por el jardín. Las flores que antes parecían decorativas ahora tienen aroma, color y significado. Lia coge una pequeña rosa blanca y la pone en el bolsillo de su padre. Recordar que el amor necesita cuidados. Sostiene la flor con delicadeza. Prometo cuidarla. Se sientan en el banco de piedra, el mismo donde él solía sentarse solo. La puesta de sol tiñe el cielo de dorado y el viento susurra entre las hojas. Lia lo mira con ternura. «¿Sabes, papá? Pensé que nunca podría perdonarte». Respira hondo. «¿Y lo conseguiste?» «Creo que sí, porque tú has cambiado». «Y Arirai, en el fondo, yo también». Eduardo cierra los ojos. Siente el calor de su mano, el olor de la tarde, el sonido de los pájaros. «Gracias, hija», dice con la voz quebrada. «¿Por qué?» «Por enseñarme lo que debería haber aprendido hace mucho tiempo. Que el amor no es una deuda, es una decisión». Ella sonríe y sus ojos se llenan de lágrimas. «Papá, te amo». Él sostiene su cara con ambas manos. «Y yo te amo, hija».
El mundo entero parece detenerse por un momento. Ningún contrato, ninguna fortuna, ninguna firma vale más que esas 4 palabras. Cae la noche y la mansión, iluminada, se siente como un hogar. El viento trae el sonido lejano del mar, el mismo mar donde comenzó el perdón. En la oficina, sobre la mesa, el Nuevo Testamento permanece abierto. En el pie de página, una última línea escrita a mano. Le dejo a mi hija todo lo que soy. Y todo lo que todavía puedo ser. Eduardo apaga las luces y, antes de subir, mira una vez más la casa. Ahora hay marcos con fotos nuevas, libros abiertos, una taza olvidada en el sofá, pequeñas señales de vida y de amor. Arriba, Lía lo espera para ver alguna película. Sube lentamente, sonriendo, sintiendo que, por primera vez en 6 décadas, no falta nada. La historia termina donde empezó, en una casa grande, rodeada de silencio. Pero ahora el silencio no es vacío, es paz.